buenos días. Os voy a contar lo que hemos hecho para el trabajo de la generación del gemelo digital de Incolan, como la transformación de sus datos en datos inteligentes como base para la Smart City. Yo soy Mauri, pero bueno, voy a presentaros este proyecto, pero bueno, en realidad en estos proyectos trabaja mucha gente, ¿no? Y ha trabajado también Asel y Elena de Tecnalia, que son mis compañeros, y luego de la UPV, pues Iranchu y Leire Garmendia. Bueno, lo que yo os voy a contar es un poco primero el contexto en el que surge este proyecto, la metodología que hemos seguido y luego los resultados obtenidos. Un índice, como veis, muy fácil. Nos ponemos un poco en contexto, ¿no? Entonces, para los que no lo conozcáis, os voy a presentar un poco quiénes son Incolan. Incolan es una agrupación sin ánimo de lucro que la constituyen la mayor parte de los operadores de servicios públicos, de las redes de suministro. Entonces, ¿qué hace Incolan? Incolan funciona como ventanilla única para la solicitud de la información de las infraestructuras de estas redes. Ahí tenéis una foto con las redes que componen Incolan y que pues pueden ser de diferentes ámbitos, ¿no? De agua, de gas, de electricidad, de las telcos o redes municipales. Entonces ellos lo que tienen es una plataforma online. Tú te conectas, si tú eres una constructora o alguien que quiere hacer una intervención en la vía pública, necesitas saber dónde están las redes en ese trocito, pues tú te conectas a Incolan y te puedes descargar toda la información de esas redes. Lo que tiene Incolan hasta ahora, ¿no? Y lo que va a seguir teniendo, pues eso, es la información, la componente geográfica de las redes, tiene la cartografía. Pero ellos lo que querían era transformar su modelo de datos, que sería la cartografía pura y dura, ¿no? En un modelo de datos inteligentes conectado con la ciudad. Entonces tuvimos la idea, ¿no? Pues de hacer un gemelo digital de Incolan de servicios urbanos. Y esto hacerlo de forma automatizada y testar este planteamiento en dos pilotos en ciudades, dos pilotos reales, en dos entornos reales, que en este caso han sido Bilbao y Zaragoza. Y así también vemos un poco si es factible y podemos comprobar un poco si escala bien o qué problemas nos encontramos. Entonces, ¿qué entendemos por gemelo digital de servicios urbanos? Pues bueno, un gemelo digital es una réplica virtual de cualquier elemento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queríamos conectar era todas estas capas que componen una ciudad, porque una ciudad al final, aparte de la ciudadanía, el planeamiento de los espacios, ¿no? La configuración de los espacios, y tiene también la infraestructura física, que son los edificios y los espacios públicos, y luego la infraestructura técnica. Esta infraestructura técnica es de la que hablábamos antes, ¿no? De las redes de operadoras. ¿Cuál es el problema? Que esta infraestructura técnica es la infraestructura que mayormente no se ve. Sí que podemos ver, por ejemplo, los cables de la luz, que son aéreos, ¿no? Pero por ejemplo la infraestructura del gas y del agua y las telcos y así, pues no lo vemos. Es la que está en el subsuelo y es la que opera en tiempo real. Entonces, pues bueno, ¿no? Lo que queríamos era conectar todas estas cuatro capas de la Smart City. Y para eso, pues bueno, estuvimos viendo otros proyectos que había similares, ¿no? Entonces, pues tenemos Estonia por un lado, tenemos Kalasatama, tenemos Digital Twin muy chulo, Rotterdam también está haciendo, si fijáis, hay infraestructura subterránea, y también Singapur, ¿no? Estos son algunos ejemplos de Digital Twins a nivel de ciudad, e incluso, pues eso, Estonia y Rotterdam sí que tienen las redes de suministros.
En este caso, el gemelo digital de Incolant que hemos hecho es un intermedio, o sea, no queremos hacer un gemelo digital de las redes, porque eso ya lo tienen las operadoras, eso ya lo gestionan las operadoras para explotar su red, ni queremos hacer el gemelo digital de la ciudad, que de esa parte ya se encargan los ayuntamientos, están más enfocados a la gestión de la ciudad. Entonces este gemelo lo que hace es posicionarse como el nexo de unión entre ambos, ¿no? Coger un poquito de ambos mundos y desarrollamos un nuevo servicio que lo que hacemos es integramos la estructura física de la ciudad y contribuimos a promover también las estrategias de smartización. Y ese sería un poco el contexto en el que surge este proyecto. Y ahora, pues bueno, ¿cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué camino tenemos? ¿Qué camino es el que tenemos por delante? Bueno, pues primero empezamos definiendo los requisitos. Necesitáramos un modelo de representación que fuera a escala urbana, que pudiera combinar los elementos de la red con los elementos urbanos, que pudiera integrar no solo elementos de una red, sino elementos de diferentes redes. Ya hemos visto que Incolant tiene elementos o sea, lo componen operadores de varias redes distintas, ¿no? Representaríamos la información en 3D. Necesitábamos que el modelo permitiera representar las relaciones entre los objetos de la red y los elementos urbanos, ¿no? ¿Cuál es esta conexión? Y bueno, aparte de eso, que incorporara los datos, obviamente, ¿no? Los datos geométricos y semánticos de las redes y de los elementos urbanos, y que también, por otro lado, pudiéramos conectarlo con elementos, con datos dinámicos, por ejemplo, con datos en tiempo real, ¿no? Si alguna red tiene alguna escada o algo que nos esté transmitiendo datos en tiempo real, pues que también se pudiera conectar a esto. Entonces, bueno, hicimos un análisis un poco de las diferentes herramientas que había, de propietarias y no propietarias, y de los formatos que podíamos utilizar, ¿no? Y al final decidimos optar por FME y por el formato CityGML. Un poquito de CityGML, ¿no? Esto es un modelo de datos abierto que lo ha definido la OGC y está basado en XML. O sea, un CityGML es como un documento de texto con tags como un XML. Y se utiliza para el almacenamiento e intercambio de modelos virtuales de ciudad en 3D. Es ampliamente utilizado, ¿no? Y en este caso soporta varios niveles de detalle. Lo que nos facilita también FME es que si usamos CityGML podemos generarlo, ¿no? Podemos añadir un writer de tipo CityGML y él solo ya no tienes que estar tú escribiendo estos tags, ¿no? Entonces lo que hacemos es añadimos un writer y escribimos nuestra información, o la transformamos desde nuestra entrada a un formato CityGML. Entonces eso era bastante cómodo para nosotros. Aparte de esto, como vamos a modelar las redes, CityGML base solo tiene soporte para los objetos que están por encima del suelo, digamos, ¿no? Para edificios, carreteras, ríos, puentes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es agregarle a CityGML una extensión que se llama un ADE. En este caso es el Utility Network ADE. Estas ADEs son esquemas adicionales que se añaden al core de CityGML. Entonces, esto te permite modelar las infraestructuras de las redes de servicio dentro de un modelo de ciudad. Entonces, esto sería el esquema del ADE, ¿no? Veis cómo se conecta al core
lo que es el ADE. Y tendríamos soporte para meter cables, para meter tuberías, para meter elementos terminales, para meter elementos de almacenamiento, elementos de protección, o sea, todos los elementos que componen estas redes los podemos sumar a este ADE. Y en este caso, con FME también podemos escribir un CityGML, ¿no? Podemos generar el modelo con estos elementos de forma automática. Entonces, pues eso, ¿no? Si tú le dices a FME, a tu writer, que te coja el esquema de tu... que te coja el esquema de la extensión, ¿no? Que te coja el esquema de tu ADE, el XSD de esta misma, lo que hace es reconocerte todos los tipos de elementos, como tenéis ahí en un listado, y tú coges los que quieres. Entonces, pues bueno, nosotros cogimos, ahí están todos seleccionados, pero bueno, tú coges los que quieres, si quieres cables, canales, conductores, conectores, controladores, etcétera, ¿no? Y así fue como lo definimos. Entonces el procedimiento general ha sido un poco, recopilamos los datos de las operadoras y los datos urbanos, los preprocesamos y generamos el gemelo, y una vez tenemos el gemelo lo que hacemos es ya convertirlo para su visualización y análisis o descarga por parte de los usuarios. Entonces, os voy a contar un poquito paso a paso cómo lo hemos hecho. Bueno, en principio la recopilación de los datos de las operadoras y de los datos urbanos pues nos viene de Incolan, y en el caso de los datos urbanos pues de Catastro. Aquí tenéis como un ejemplo de las redes que hemos utilizado y de los elementos, ¿no? Pues tenemos elementos puntuales y lineales en este caso, ¿no? Lo que es la propia red de tuberías de gas o del cableado en caso de la iluminación, o bueno, las tuberías también en caso de redes de aguas, etcétera. Y luego tenemos los elementos puntuales, como pueden ser una arqueta, una boca de riego, un hidrante, un centro de transformación, etcétera, ¿no? Aquí tenéis eso, todas las redes que se incorporan al modelo y los elementos dentro de ellas. ¿Qué hacemos con esto? Pues hacemos unas tareas de preprocesado, que aquí, pues bueno, ya sabéis que cuando coges información, ¿no? Cuando te viene información, ¿no? Todas las fuentes de información, cada una pues tiene distintos formatos, es heterogénea. Entonces lo que hay que hacer es unificarla y ponerla en el formato que tú necesitas para que tu proceso funcione. Entonces todas estas tareas de preprocesado las hemos hecho pues, con FME y con QGIS, y es un poco todas estas tareas. Aquí están muy resumidas, ¿no? Para los edificios queremos obtener las alturas, queremos unir las informaciones de catastro más la cartografía, tener ciertos identificadores, saber a qué elevaciones estamos. Y de las utilities, pues bueno, cada utility teníamos los datos en un formato, teníamos en CAD, en WG, teníamos en Shape también. Entonces, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido una serie de geoprocesos, ¿no? o de workflows en FME para adaptar los elementos de las redes, para adaptar esta cartografía y crear así una estructura que pudiéramos utilizar. Y ya generamos el gemelo. Con todo esto preprocesado, o sea, las salidas de este preprocesado son las entradas para la generación de los modelos, ¿no? O sea, las entradas que tenemos en FME. Entonces, a partir de estas entradas, os voy a contar un poco los pasitos para generar el modelo. Entonces,
lo primero que tenemos que hacer sería generar los elementos raíz de las redes, que son la network graph y el medium, si es agua, si es electricidad, etcétera. Y luego, pues eso, los atributos generales, ¿no? En este caso veis descripción, red eléctrica de Iberdrola, Bilbao. El nombre, para qué se usa, las características del elemento que transporta, etcétera, ¿no? Estos son los atributos generales de la red. Y luego lo que hacemos es generamos el trazado. ¿Qué es generar el trazado? Pues generar las líneas, ¿no? El grafo de tuberías y de conexiones. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, pues todos esos pasos, ¿no? Hacemos unas comprobaciones geométricas, metemos unos identificadores, si tenemos un material en el que están hechos tuberías, por ejemplo, cables, lo metemos. Añadimos la componente 3D en la geometría, asignamos los nodos y fin, porque claro, cada tubería tiene un nodo de inicio y uno de fin que se conecta con otra tubería que tiene un nodo de inicio y uno de fin, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir creando esa estructura de nodos. En la derecha, para que veáis, tenéis un ejemplo de lo que sería el UML del ADE, ¿no? Cómo se generan estos elementos, y abajo lo que sería el ejemplo de un trocito de CityGML de una tubería, por ejemplo, de un cable, creo que era en este caso. Entonces arriba, si veis Network Feature, Utility Cable, ¿veis? Ahí tenéis un cable y luego veis abajo que ese cable tiene dos nodos y que tiene un link que junta esos nodos. Entonces toda esa estructura es lo que tenemos que ir montando. Luego generamos los elementos de la red, un poco similar a los cables, y estos serían los elementos puntuales, lo que hemos dicho, ¿no? Las arquetas, las cajas generales de protección, lo que es el automático del edificio, las fuentes, etcétera. Y en este caso hay unos que son los terminales, que son los que irían conectados al edificio. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que siempre esté la etiqueta como veis ahí, de Connected City Object. Porque eso es lo que nos va a conectar el modelo con la parte del edificio. Y todas estas etiquetas en el GML, al final esto te lo hace FMM, y si tú colocas, como los writers tienen, tú al writer le has dicho que te coja la extensión de tu network, el writer ya sabe qué elementos, qué etiquetas hay. Entonces tú lo que tienes que hacer es añadir los parámetros escritos como él los quiere, utility, location, quality, utility, elevation, quality, como veis ahí. Añadimos estos parámetros y él ya, FME ya te lo transforma dentro del GML y ya te lo crea. Entonces, pues bueno, es muy cómodo, no hay que estar escribiendo XML a mano, digamos, ¿no? Usas los atributos para que luego automáticamente ya se te genere dentro del GML. Entonces aquí un resumen sin más, ¿no? Para que veáis los elementos, cada uno de qué tipo son, ¿no? Hay elementos terminales, hay elementos de conexión, hay elementos de control y hay elementos complejos. Entonces, nada, luego ya lo que hacemos es generar la parte de todas las conexiones entre los elementos, los links internos, etcétera, ¿vale? Y sin más, así quedaría un poco todo lo que es la arquitectura, ¿no? Al final lo que hemos hecho es subir toda esta generación a un servicio en FME para que tú te conectes y te descargues el modelo,
Por otro lado, este modelo lo hemos metido en una base de datos y luego para la visualización también lo hemos convertido, ¿no?, en Shaping WG, por si alguien se lo quiere descargar en 2D, y en formato 3D Tiles para que lo podamos ver en un visor, ¿no? Que esto sería toda la parte de abajo. Esto sería el final como resultado. Lo que nos ha quedado, aparte del modelo, pues bueno, el modelo también se conecta, como veis a la izquierda, con una Influx, que es una base de datos para series temporales. También se puede conectar a una base de datos en Postgre, por ejemplo, de indicadores, de consumos, etc. Y ya termino con esto, ¿no?, con los resultados. Estos son algunas pantallas de lo que hemos hecho. Esto se ha probado en 2 ciudades piloto, que han sido Bilbao y Zaragoza, en 2 zonas de las ciudades. Y pues bueno, al final Lincoln lo que hace es mantener su oferta en el servicio de que tiene, ¿no?, su oferta actual, ¿no?, y luego si quiere pues incorpora estos formatos en 3D y en 2D también, ¿no? Y también pues eso, avanzamos un poco la transformación, ¿no?, hacia las tendencias actuales y futuras, ¿no?, agregándole valor a los datos. Entonces, por ejemplo, esto os enseño un poco, ¿no? Estos son todas las capas. ¿Ves? Aquí tenemos lo que sería toda la red. Luego aquí vemos que tenemos eso, pues todos los atributos de cada elemento de la red, etcétera. Luego aquí podemos ver qué edificios están conectados a un centro de transformación. ¿Veis aquí? Los verdecitos, por ejemplo, están conectados a este centro de transformación o a este otro. O sea, ese otro, por ejemplo. Me paso aquí, estamos viendo información de las válvulas. Esto es en tiempo real. Entonces veis aquí cómo puede cambiar, cómo va cambiando, ¿no? Al final esto es en tiempo real, va cogiendo los datos. Veis que ha cambiado de 30 a 0. Y aquí vemos, por ejemplo, si pintamos de colores, en este caso son el estado de las válvulas abiertas o cerradas, pero bueno, ¿veis que va cambiando? Pues bueno, esto también sería posible, ¿no?, con este modelo. Y luego, pues eso, podemos ver cada edificio, en este es un ejemplo, ¿no?, a qué centro de transformación está conectado. Y luego podemos meter también tipo de gráficos de cálculo de indicadores, ¿no? Esto no son datos reales, entonces no les hagáis mucho caso, pero bueno, que se pueden meter todos estos datos, ¿no?, que al final el modelo sirve para integrar mucha información y poder visualizarlo de una forma adecuada. Y bueno, esto sería todo lo que os tengo que contar hoy. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención. Os repito, yo soy Maurice y si tenéis alguna duda o lo que sea me comentáis o me podéis escribir un email. Muchas gracias.